Gracias, amigos. Estamos de vuelta. Arrancó con usted, doctor Omar Mora Tosta. La Fuerza Armada o la justicia militar se ha estado utilizando en los últimos meses y creo que incluso años en sustitución de la justicia ordinaria. ¿No es parte ese del proceso de gobierno militar con fachada civil que se ha impuesto en el país? ¿Cómo salimos de estos signos militares? Insisto. Bueno, lo primero que tenemos que apuntar es que la justicia militar no tiene que hacer absolutamente nada juzgando civiles. Eso es una perversión que comenzó, digamos, hace algún tiempo, pero que se agudizó con las perversas sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que dieron... De este mes de abril pasado. Sí, que dieron poderes de emperador a Maduro, que en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y eso es muy importante que la gente lo sepa, es el principal funcionario de la justicia militar. Él está por encima, inclusive, de las decisiones que pudiese tomar el TSJ en materia penal. Él está por encima de eso porque Maduro es el que dictamina si se abren o no juicios militares, a quién se sobresee, a quién se acusa. Él designa los jueces militares, él designa los fiscales militares. Entonces hay un conflicto entre la justicia militar y la fiscalía. Eso no es parte del problema. No, te explico algo que es muy importante. Ellos inventaron durante este tiempo una figura que no existe legalmente, que es la Fiscalía General Militar. La Fiscalía General Militar no existe. Existe un fiscal general ante la Corte Marcial que tiene unas funciones específicas. No tiene nada que ver con esto. Y funcionalmente ellos dependen de la Fiscalía General de la República en lo que tiene que ver con la actuación del Ministerio Público. Los tribunales militares son paramilitares. No deben juzgar a civiles. Eso lo ha dicho la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, disculpe, entonces los militares tienen no solamente poder económico, sino además poder judicial sobre la población civil. Sí, porque se está utilizando la justicia militar para perseguir a la disidencia. Con su permiso, lo que me lleva a otra pregunta. General Salazar, Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa, ¿ha tenido más poder del que usted tuvo como primer ministro de la Defensa de Hugo Chávez? Yo no hablo de poderes. Yo creo que tenemos que ver que son atribuciones que se están tomando, pero no son las correspondientes. Cada quien tiene sus funciones establecidas en la ley orgánica. Por lo tanto, cuando tú agarras y asumes otras condiciones por falta de capacidad de los que están en los otros ministerios públicos, los ministerios, perdón, entonces tú tienes ahí un superpoder. Y eso es grave. Cada quien tiene su función dentro de la administración pública, cada quien tiene su función dentro del ejercicio de la nación. Cuando tenemos un todero, entonces empieza a complicarse la situación. Lo que pasa es que para poder lograr a lo mejor las condenas, los presidios, las persecuciones, entonces se usan las Fuerzas Armadas porque son obedientes, no deliberantes. Entonces ahí viene el grave problema jurídico, porque entonces empieza a atribuirse cosas que no le corresponden para entonces llevar la orden del señor presidente de la República. Pero usted era un ministro de Defensa sometido al control del Congreso del Senado de la República. Ojalá pudiera hablar el presidente Chávez si era sometido. Usted estaba bajo control del Poder civil. El gabinete entero puede saber cuándo dije no y cuándo dije sí. O sea, o la recomendación que usted hacía uso de su voz y voto en el gabinete presidencial. Siempre lo usé porque es un deber de un ministro, no solamente el de la defensa, sino cuando se discute en gabinete para tomar las decisiones de la nación, verlo pues lo más correcto para el país y no para el grupo que gobierna. ¿Y usted se imaginó que en algún momento esa Fuerza Armada Nacional, que usted fue el que lo encabezó, su figura principal, iba a estar vendiendo pollos, teniendo empresas petroleras, empresas mineras, teniendo este papel en la administración pública? Ese es el problema del que dirige la nación. Pero las Fuerzas Armadas tienen una función, que es la defensa nacional. Pero cuando los otros son incapaces, entonces empiezan a resolver el problema comandando al país en vez de administrar al país, gerenciar al país. Entonces creemos que con un coronel, un general, entonces va a haber más pollo, va a haber más carne. No, quizás hay la disciplina, pero no hay la gerencia. Lo que pasa es que cuando no existe un plan de desarrollo y todo se hace a libre albedrío, si no trae carne, trae pollo, no tiene que haber un ente que organice, dirija, coordine todas las cosas que corresponden a la gerencia de la nación para que funcione. Las muestras nos han dicho que es grave la situación que tenemos, motivado que no han puesto los mejores gerentes, sino el que conviene por el partido de turno. Bueno, pero tenemos la situación que tenemos y yo le quiero preguntar a Thais Peñalver, brevemente, Thais, ¿cómo llegamos a esto? Tú lo narras en tu libro, no te voy a pedir aquí un resumen del mismo, y desde tu punto de vista, ¿cómo se desmonta esto? Me parece pertinente que aclaremos el contexto donde estamos desarrollando este tema. Los únicos 40 años en los que Venezuela fue gobernada
por civiles fueron los 40 años de la democracia. Si sacamos las cuentas, el resto fue militares gobernando Venezuela. Si revisamos el presupuesto de la nación, de los 100 años, más de 100 años, la partida presupuestaria más alta, el mayor porcentaje, siempre se lo han llevado las Fuerzas Armadas. Durante los 40 años de la democracia, dentro de las Fuerzas Armadas se fraguaron 12 intentos de golpe de Estado. En esos 40 años. A lo largo de esos 40 O sea, años. que nunca se dejó de conspirar. Nunca se dejó de conspirar. Militares de izquierda y militares de derecha conspiraban contra la democracia. Repito, los únicos 40 años que nos permitieron gobernar a los civiles. Los únicos 40 años donde Venezuela creció, donde Venezuela fue un país próspero. Si podemos revisar las obras icónicas de la democracia, podemos revisar todo lo que sembró, hospitales, escuelas donde estudiaban los golpistas civiles y golpistas militares. Como la familia de Chávez. Llega a la presidencia un golpista, sobreseído, no es que fue a juicio, porque nunca quiso Hugo Chávez ir a los tribunales. Él deambulaba de la cárcel al hospital militar y había que rendirle pleitesía. Allí la Corte de los Milagros, y hay que decirlo para el futuro, porque le debemos un futuro a estos jóvenes, la Corte de los Milagros visitaba al golpista. Pero eso no fue una falla de la institución civil en ese momento, de Por permitirle supuesto, eso a él. por supuesto, fue una falla. Aquí, ¿quiénes estaban conspirando realmente? Sí, las conspiraciones comenzaron desde el nacimiento de la democracia. Quienes eran tenientes coroneles en los inicios de la democracia, en el 92 eran generales. Ya. Entonces, ¿dónde estaba la clase política? ¿Dónde estaban los civiles? Socializando con las Fuerzas Entonces, Armadas. ¿qué pasó con esa Fuerza Armada que derrotó la insurgencia en los años 60? No, esa desapareció, ya no existe. No sé qué se hicieron, pero en este momento conviven con los cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional aquellos oficiales que les mataban a sus compañeros. Es algo perverso para la historia de Venezuela, porque el castrocomunismo intentó, y el general lo puede contar mejor que yo, destruir nuestra democracia. Les ponían bombas, ponían emboscadas, mataron a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas y sus compañeros adentro, captados por el castrocomunismo, dormían con ellos y al día siguiente montaban las emboscadas. Ya. Luis Manuel, ¿cuál es tu visión de este problema? ¿Cómo desmontamos esto? Bueno, mira, en primer lugar, el general Salazar hizo referencia a la ley orgánica de la Fuerza Armada. Varias disposiciones de 5 modificaciones a la ley orgánica por la vía de ley habilitante, que son inconstitucionales porque se han modificado por la vía de ley habilitante. De tal manera que la LOFAN hoy no es exactamente una referencia de una fuerza democrática, profesional y moderna. Teóricamente, de acuerdo a la Constitución, la Fuerza Armada Nacional no está al servicio de personas o de parcialidad política alguna. Cotidianamente vemos, desde la academia hasta la presencia en el programa de Diosdado Cabello, van los oficiales de todas las guarniciones, lo hacen cada guarnición y cita con nombre y apellido el general tal, el coronel tal, y saluda a todos los oficiales, y es uno de los programas más agresivos que hay en la televisión oficial. Con presencia de militares. Con presencia Cosa oficial. que no ocurre en ninguna parte del Entonces, mundo. eso de que la Fuerza Armada hoy es apolítica, no, la Fuerza Armada está al servicio de un proyecto, su cúpula militar. Yo incluso no digo la Fuerza Armada en general, sino parte de ella, ¿no? Si uno es consecuente con el criterio de que la Fuerza Armada vive los mismos problemas, las mismas dificultades que se viven en la sociedad venezolana, puede llegar a la conclusión de que no toda la Fuerza Armada piensa de igual manera que una parte de su dirección. Ya. Omar, el doctor Moratosta, ¿usted está de acuerdo con esta visión? Sí, yo pienso que los militares, como lo decía el general, no son de Marte, son de la Tierra. Y también estoy claro de que tienen que regresar a lo que tienen que hacer según el 328 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen que ser apolíticas, tienen que trabajar para la defensa y soberanía de la nación y no prestarse para defender ninguna parcialidad política ni defender un régimen que viola a diario los derechos humanos. Pero ellos tienen conciencia de eso, o sea, o nosotros nos estamos haciendo ilusiones de que hay una reserva democrática y realmente aquí no hay ninguna reserva democrática. No, sí la hay. En la Fuerza Armada definitivamente hay hombres y mujeres institucionales que no están de acuerdo para nada con lo que está ocurriendo y que de alguna forma pues han expresado ese malestar en alguna oportunidad, lo que ha llevado también a muchos de ellos a estar en este momento en cárceles, en mazmorras militares a lo largo y ancho del país. Se hablan de más de 800 oficiales. Son muchísimos y cada día supera el monto de la persecución
que hay contra de los oficiales institucionales en el país, simple y llanamente por querer defender la Constitución y las leyes de la República. Bueno, me da usted entonces pie para introducir nuestras conclusiones. Thais Peñalver ha planteado un tema que es polémico, que me gustaría que siguiéramos debatiendo en el futuro, que lo voy a ilustrar de la siguiente manera, con palabras del padre Ugalde. ¿Hace falta un Wolfgang Larrazábal que facilite el cambio político en Venezuela o eso no es necesario? Podemos hacer una transición política como ocurrió en la Argentina, donde se hizo en contra de la Fuerza Armada, simplemente el poder militar se derrumbó. Misma pregunta para los cuatro, tenemos 1 minuto cada uno para su respuesta, como empezamos inicialmente. Tu minuto, Thais, por favor. Yo creo que sí tenemos que romper los paradigmas. Ciertamente dentro de la Fuerza Armada en singular, en este momento hay personas que se han levantado y están detenidos, así como hay civiles que se han levantado y están detenidos. Yo creo que nosotros no podemos sentarnos a esperar de unas Fuerzas Armadas o de unos militares que conspiraron durante 40 años, están en el poder desde hace 18 años, esperar de ellos que vengan a hacer la bisagra para salir nosotros de esta dictadura militarista e influenciada por el castrocomunismo. Yo creo que somos nosotros, los civiles, quienes que tenemos que escribir esta página de la historia en Venezuela de una vez. Quienes hablamos el domingo, habló el soberano, habló el verdadero poder constituyente. Poder civil entonces. El poder civil. Luis Manuel Esculpi. Sí, yo coincido en que el rol decisivo lo juega la sociedad civil, entendida por sociedad civil en su sentido más amplio, no ONG, sino los civiles. Ahora, creo que no hay que descartar que un pronunciamiento de la Fuerza Armada, no estoy hablando de una acción bélica, sino una presión de la Fuerza Armada al presidente de la República, un planteamiento de la Fuerza Armada, planteamiento a la Fuerza de la República, digo, al presidente de la República, con el objeto de que facilite una transición, no es una acción que pueda ser descartada. Nos quedamos con eso, Luis Manuel Esculpi. General Raúl Salazar. Bueno, yo considero que las Fuerzas Armadas son esenciales para lograr la paz en Venezuela, porque tienen la capacidad del corto tiempo más factible para volver al camino democrático que tienen que hacer. Porque a mi parecer, este gobierno se ha salido del camino democrático por la imposición de normas y leyes a través de trucos supersticios con el fin de mantenerse en el poder. Ese es el problema más grave que tienen las sociedades. Aquel grupo que llega por un tiempo determinado, entonces se enferma del poder, entonces quiere permanecer en el poder para morir por el poder. Para evitar morir por el poder es volver al camino democrático. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad en minutos, en segundos, de volver al orden institucional. Pero ¿qué pasa? Uno trata de que resuelvan el problema los mismos ciudadanos, no solamente las Fuerzas Armadas, sino que se entienda de que hay que seguir una constitución que existe, que tiene que ser cumplida, y no que entonces sea cuando me conviene, la uso, y cuando no me conviene, la cambio. Gracias, general. Doctor Mora Tosta, su minuto, por favor. Sí, yo pienso que Venezuela cambió. El domingo se impuso la civilidad, se impuso la voz del soberano que reside en todos nosotros. Y estoy de acuerdo pues, con la doctora en que ciertamente las Fuerzas Armadas tienen que formar parte, digamos, del Estado, pero cumpliendo su función. Pero es a nosotros, a los ciudadanos, que nos toca el rescate de la institucionalidad y establecer una vez más las normas para que algo como lo que está ocurriendo hoy en Venezuela no vuelva a ocurrir jamás. Las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a otras tareas y tenemos que quitarnos esa concepción de que ellos tienen que dominar inclusive los procesos electorales, porque se demostró que la civilidad debe imperar en el país y que nosotros tenemos que transformar a Venezuela en un país distinto, en un país moderno, en donde cada quien haga lo que tiene que hacer y en donde las Fuerzas Armadas cumplan el rol para las cuales están creadas, que es la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias. Bueno, este es un tema de los tantos otros que tenemos que debatir en Venezuela, el problema militar, la supremacía del poder civil sobre la fuerza militar. Este y otros temas los vamos a seguir debatiendo en el futuro, en su espacio, área reservada. Muchas gracias a mis invitados por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición.